La excelente ubicación geográfica de nuestro Ecuador, sumado a la riqueza del suelo y a las 89 cuencas geográficas que lo riegan, nos han dado la gran ventaja natural competitiva para llegar a ser el exportador número 1 de banano a nivel mundial. De esta manera, el banano se ha convertido en parte fundamental del motor de la economía del país. Pero no todo es color de rosa en el sector bananero, pues los pequeños y grandes productores de banano han tenido que enfrentar diversas amenazas, como la Mycosphaereya figuensis, o comúnmente llamada cigatoca negra, la cual apareció en el Ecuador desde 1987. La cigatoca negra apareció en nuestro país en 1987. A partir de allí pues se fue desarrollando primero en Esmeraldas y luego pues por la virulencia de este hongo se fue propagándose por todo el territorio nacional. En los primeros tiempos se trabajó con productos como los benzimidazoles y los propiconazoles. Pero a medida que pasó el tiempo, el hongo se fue haciendo mucho más agresivo y en la actualidad pues tenemos nosotros ya una diversidad de productos que tenemos que utilizarlos para hacer el control de este hongo, que de no mediar pues afecta seriamente la producción para la exportación. La cigatoca es el principal problema por ser una enfermedad fúngica que ataca exclusivamente al follaje del banano. Los expertos nos hablarán un poco más sobre esta enfermedad. La cigatoca negra es una enfermedad y como tal es producida por un hongo que ataca a las hojas de banano. Es una enfermedad endémica como el paludismo, o sea, es propia del sitio donde se desarrollan las plantas de banano. Siempre estará ahí, nunca desaparecerá. Sube y baja de acuerdo a las condiciones climáticas. En invierno es agresiva y en verano entra en un estado de pasividad, pero siempre conservando el peligro de quemar hojas. La cigatoca negra es producida por el hongo Mycosphaereya figuensis, que permanentemente está presente en la época de invierno y es combatida en dos formas. La primera con tratamientos químicos y la segunda con labores culturales. Al unir estos dos sistemas de tratamiento, llegamos al concepto de lo que se llama manejo integrado de la cigatoca negra, que es la forma como actualmente se la controla. O sea, no solo intervienen los tratamientos químicos en el control específico y concreto del hongo, sino que tiene que regularse labores como el desige, la población, control de maleza, drenajes, nutrición y manejo de cosecha, que es el entorno en el cual, manejando estas labores, usted obtiene éxito en el control de la cigatoca. Bajo condiciones favorables, la necrosis de las hojas pueden reducir los rendimientos de un 35 a 50%, llegando a considerarse a la cigatoca negra como una enfermedad particularmente devastadora. Cigatoca negra es un hongo que ataca especialmente al follaje. Es decir, que si le permitimos a esta enfermedad desarrollarse en el cultivo de banano, nos vamos a quedar sin área foliar y por consiguiente no vamos a tener esa fruta, una buena fruta a la cosecha. Son pocos los productos con que se cuentan para el control de esta enfermedad. Su aplicación debe ser programada, tratando en lo posible de usar de una forma adecuada los productos que van desde los sistémicos hasta los protectantes. Las herramientas para el control de cigatoca negra existen. Lo que se tiene que hacer es usar los productos con los que se cuenta, que si bien son pocos, de una manera lo más racional posible y siempre rotarlos. Es decir, no hacer más allá de 2 aplicaciones de cada uno de ellos, de tal forma que siempre se tenga a la mano los productos y más que nada el problema es con los sistémicos, los cuales pueden fácilmente, o con ellos, la cigatoca negra, perder sensibilidad, es decir, ya no poder controlar a este patógeno con los productos sistémicos. Tenemos también los protectantes que nos pueden ayudar, pero ellos van dirigidos, como les decía anteriormente,
más hacia la condición de época seca. Sin embargo, también se pueden hacer interciclos cuando veamos condición de lo que llamamos veranillos en época de lluvias. Hay que programarla bien, tratar en lo posible de utilizar muy adecuadamente los productos, hacer análisis de infección temprana permanentemente para de esa forma decidir bien las aplicaciones y sacarle el mayor provecho a los productos con los que se cuenta actualmente para control de cigatoca negra. Anualmente, una plantación típica necesita de 38 a 50 fumigaciones, y estas aplicaciones de fungicidas pueden subir aproximadamente un 30% los costos de producción, un valor muy alto si lo comparamos con otras enfermedades y plagas, que solamente suben entre 3 a 5% de la totalidad del costo de producción. La aplicación de los fungicidas es realizada desde avionetas, para lo cual se necesita de un clima óptimo. Este día tenemos un muy buen clima, muy propicio para la fumigación, ya que está muy estable, está parcialmente nublado, no hay mucho viento y así tendríamos el 100% de la aplicación que vamos a tener en la cobertura. Los primeros síntomas de esta enfermedad son manchas cloróticas muy pequeñas que aparecen en la superficie inferior de la segunda o tercera hoja abierta y que fácilmente se pueden distinguir. Las manchas crecen convirtiéndose en rayas de color marrón, delimitadas por las nervaduras. El color de las rayas va haciéndose más oscuro, algunas veces con un matiz púrpura y visible en la superficie superior. Luego las lesiones se amplían, tornándose fusiformes o elípticas, y se oscurecen aún más, formando las rayas negras de las hojas, características de esta enfermedad. Conozcamos ahora el ciclo de la cigatoca. El ciclo se inicia cuando la cigatoca crece en la planta y produce las ascoesporas. Las ascoesporas infectan a las hojas por las estomas. Estas infecciones producen rayas carmelitas finas que se oscurecen y se amplían formando grandes áreas de tejidos necróticos. Luego las lesiones maduras producen estructuras sexuales. Los espermogonios fertilizan las hifas vecinas receptivas y producen los pseudotecios. Finalmente, las ascoesporas son dispersadas por el viento a largas distancias a nuevas plantas. Solnu. Nuestros inicios se remontan hacia el año 1992 en la ciudad de Guayaquil, como una empresa dedicada a la investigación en el campo agrícola, haciendo uso de la biotecnología, con la misión de mejorar la actividad agrícola, pero siempre respetando nuestro entorno. Nuestros objetivos apuntan a bajar los costos de producción, incrementar ingresos, mejorar los alimentos y la calidad de vida de los trabajadores y desarrollar prácticas agrícolas más ecológicas. Nuestra planta de producción cumple íntegramente con las normas INEN y con las respectivas medidas de seguridad para todo el personal. Además, contamos con un laboratorio de alta confiabilidad para optimizar la calidad del producto. En base a las investigaciones realizadas con la biotecnología, creamos Sulfur, un producto que se ajusta a las necesidades del momento en la protección, nutrición y demás necesidades del cultivo para una mejor producción. Sulfur es una suspensión concentrada de azufre elemental, cuya formulación permite ser mezclada con aceite y agua. Su fitotoxicidad es muy baja. Por esto y mucho más, Sulfur se ha convertido en el fungicida protectante preferido por los diferentes actores que intervienen en el proceso de producción del banano. Conozcamos los resultados favorables que nuestros clientes han encontrado al usar Sulfur. Mi experiencia con el Sulfur es la siguiente. Hace año y medio, cuando el invierno estaba fuerte, la cigatoca en la parte alta de los ríos estaba en su máximo punto, viendo que las bananeras quedaban con 4, 5, 6 hojas y había calidad de fruta. Empecé a investigar en las haciendas de la zona para ver si estaban como la hacienda que yo dirijo. Me encontré con una hacienda que estaba
totalmente diferente a las demás del sector. Totalmente diferente a las demás del sector. De ahí nosotros nos bajamos, hicimos una inspección de campo y nos damos cuenta de que la hacienda estaba completamente llena de hojas con un color verde oscuro y no se veía la incidencia de sigatoca fuerte como los demás sectores. En vista de eso, averigüé sobre el producto Sulfur y empecé a aplicarlo en el verano del año 2008. Aplicar el Sulfur, nosotros tuvimos una respuesta inmediata y empezamos a tener, como les dije, mejor color, mejor fuste de la plantación. Eso nos ha ayudado a nosotros a mantener una plantación en mucho mejor estado. Ya los vecinos preguntan qué es lo que estamos aplicando. Los militares de la ESPE hace un año se interesaron en ver el cambio que había tenido esta hacienda, de verla que antes era color amarillo, verla ahora color verde oscuro. El sulfur es un buen protectante, es un protectante que trabaja solo quemando bien el micelio del hongo que está en la cámara subestomática, pero su función específica como protectante y como acompañante de moléculas sistémicas está en el hecho de que con ciertos grupos, como por ejemplo con el grupo de las aminas, llámese Impul, Calixin, potencializa a la amina y hace que el control de la sigatoca sea más positivo. Independiente de eso, como fungicida, el sulfur, quizás el azufre elemental es el fungicida más antiguo del mundo. El azufre ya se lo comenzó a usar en el caldo bordelés, que fue el primer fungicida que se tuvo para control de enfermedades. El azufre, adicional a ser un fungicida, es un nutriente, es un catión que entra en la planta y activa partes o regula partes como por ejemplo desbalances de nitrógeno. En el momento en que él entra y regula el nitrógeno por la relación que hay de nitrógeno-azufre, el periodo de incubación se alarga. ¿Qué es el periodo de incubación? El periodo de incubación es la intensidad de la enfermedad, o sea, la mayor agresividad de ella. Al meterse el azufre, esa agresividad se alarga y permite que el hongo tenga un mejor control y que haya un alargamiento de frecuencia, o sea, que los ciclos de fumigación no sean tan constantes. Desde mi punto de vista, el sulfur, en el poco tiempo que lleva en el mercado aquí, que lo tenemos aplicando, me parece un buen producto porque yo que diviso las bananeras bien de arriba, las encuentro de un color favorable, un verde oscuro, y los veo que están bien, que hay un buen control de sigatoca y se mantiene la planta bien, un buen follaje se ve y hay un muy buen control. Y uno de los buenos productos que tenemos para acompañar al fungicida sistémico es el fungicida protectante sulfur, de los cuales el fungicida protectante sulfur, además de servirnos como protectante, también tiene una característica de ser herbicida. Es decir, si nosotros tenemos un control continuo de lo que es plaga y de pronto nos encontramos con un muestreo que tiene unos valores en cuanto a huevecillos, programamos un calendario en el cual incluimos sulfur y vamos a controlar esa población de huevecillos. Asimismo, sulfur es un nutriente que nos ayuda a reforzar paredes celulares y por consiguiente la planta la vamos a volver un poquito más resistente a sigatoca. Ahora, conozcamos la forma como debe aplicarse sulfur. La recomendación que se puede dar para el uso del sulfur es como acompañante de los distintos grupos o moléculas que controlan la sigatoca, llámese los triazoles, las estrovirulinas, las aminas o las anilinopirimidinas, que es el Siganex. Es el acompañante adecuado, ¿ya? Y actualmente la tendencia está en usar estos dos grupos químicos en emulsión. ¿Cuál es la razón de la emulsión? La emulsión está en función de bajar el uso del aceite agrícola a niveles que nos permita a nosotros no llegar más allá de los 220 litros por hectárea en el consumo del aceite, ya que si ponemos aceite solo,
tenemos que trabajar con niveles de 3,5 y 4 galones, que son niveles que llegan más o menos a los 15-16 litros por hectárea ciclo. Al trabajar nosotros el azufre con los grupos químicos en emulsión, podemos trabajar en volúmenes de 6 galones usando únicamente 2 galones de aceite agrícola. Con eso es suficiente para que los productos penetren a la hoja, no haya la fitotoxicidad que produce el aceite y se magnifique esto en lo que es el impacto que el aceite no va a tener sobre la fotosíntesis. El impacto que va a tener la baja del aceite al hacer en la emulsión de los grupos sistémicos con el sulfur es que podemos usar 2 galones de aceite. Esto beneficia a la planta ya que se baja el efecto fitotóxico del aceite y puede el metabolismo de la planta manifestarse adecuadamente y esto se llama producción. La muestra que sostengo aquí en mis manos fue tomada de la mezcla total de las tinas. El orden para obtener esta mezcla es la siguiente. Primeramente, esta es una mezcla de Siganex más sulfur. Pues bien, los pasos son los siguientes. Ponemos el aceite agrícola, en este caso aceite agrícola nacional. Agregamos un emulsificante, Tritón, al 1.5% en relación al aceite agrícola. Esta mezcla tiene 2 galones de aceite agrícola más 2 galones de agua. Una vez que colocamos el aceite agrícola, agregamos el emulsificante calculado al 1.5%. Luego le agregamos el Siganex, agitamos. De ahí le agregamos el 50% del agua. Luego de agregarle el 50% de agua, normalmente mantenemos en agitación y le agregamos el protectante sulfur. El protectante sulfur, para ser agregado a la tina, una vez abiertos los envases que viene el producto, hay que batirlo para homogenizarlo. Una vez que la mezcla está homogénea del balde, se la agrega al tanque del agua y eso se agita. Y luego se completa la mezcla con el 50% del agua. Y es así que tenemos esta emulsión. La emulsión con el producto Siganex más sulfur. Siganex es un producto sistémico local de la familia de las anilinopirimidinas y el protectante sulfur. Una buena mezcla con una buena estabilidad para hacer un buen control de cigatoca negra. Solo S.A., con la amplia experiencia en el campo bananero, ha logrado concebir un manual de instrucción de uso adecuado del sulfur 60EC en combinación con todos los productos fungicidas existentes y trabajados en nuestro medio. Nuestra tendencia primordial es la preservación de los diferentes productos fungicidas usados en nuestro medio para evitar la pérdida de la sensibilidad frente al patógeno de la cigatoca negra. Y en ese objetivo hemos obtenido mucho éxito con el uso adecuado del manual que está siendo entregado a nivel de plantaciones bananeras, tanto en pequeños agricultores como en las grandes empresas que se